RTP. Nos acompaña ya el doctor Gustavo Ich, él es consultor y analista político. Vamos a hablar de coyuntura política y otros temas pues que giran en torno al gobierno. Bienvenido a la mañana en RTP, doctor Ich. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial, como siempre, a RTP 96.5. Gracias a usted. Quería iniciar con un titular de Diario Expreso y ponerlo también en contexto en cuanto a lo que expresa este medio escrito. Gobierno escogió a su nuevo antagonista para el mandato. Más que ver las implicaciones de manera textual, lo que trae esta nota, quisiera ponerlo en el contexto político y las fichas como el gobierno ha ido jugando. Por ejemplo, si se necesita un antagonista para el gobierno, ya lo ha ido debilitando si hablamos de Revolución Ciudadana. ¿Cree que tener a la Corte Constitucional es una figura o es un antagonista dable para el gobierno, o aquí podría existir, por ejemplo, lo voy a llamar así, pero podría usted verlo de cualquier otra forma? ¿Podría darse tal vez el gobierno un harakiri dentro de este proceso anticipado de ganarse enemigos dentro de las diferentes entidades del Estado? Me parece que es parte de una estrategia constante que no es común solamente al gobierno de Daniel Noboa, sino a los distintos gobiernos, sobre todo en países tan fragmentados, tan polarizados como el Ecuador. Es parte de una estrategia, digo, porque comunicacionalmente se vende muy bien identificar un enemigo al cual echarle la culpa de lo que un gobierno no puede hacer o lo que ha prometido hacer en función de resolver algunos temas. Por ejemplo, en este caso el de seguridad, contaminado por la injerencia del crimen organizado internacional. Pero aquí habría que preguntarse qué institución no ha sido contaminada por el crimen organizado, por qué se prefiere a una y no a otra, por qué ahora ya no es el enemigo la Asamblea, sí, pero lo fue antes de la elección del actual mandatario. Y eso es básicamente porque la Asamblea era, junto con el correísmo aquí en el Ecuador, el binomio que más fácilmente generaba esa polarización, esa contradicción con buena parte de la ciudadanía, con lo que tiene que ver con la Corte de Justicia o con la aplicación sobre este nuevo actor identificado como ahora el enemigo del régimen. Me parece que son pasos que está tratando de dar, entre ellos para llamar la atención, para distraer la atención pública sobre temas que son profundamente más graves en estos mismos momentos, ¿no? Doctor Ich, en virtud a su respuesta, parece ser que la Corte Constitucional es el último bastión de contrapeso que tiene Ecuador, porque en la actualidad la oposición es bastante fragmentada. Podría decirse incluso que la oposición no existe. Hoy en día la Revolución Ciudadana tiene sus propios problemas, están peleando internamente por varias razones, si ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos, no pueden incluso hacerle frente al gobierno. Y parece ser que tienen vía libre absolutamente para hacer y deshacer casi como quieren. ¿Es sí, la Corte Constitucional el último bastión que tiene este país para hacer un contrapeso democrático? Me parece que no, me parece que institucionalmente sí, de manera clara, la Corte Constitucional puede generar ese contrapeso, tomando en cuenta el anuncio del presidente de que va a desarrollar la consulta popular, y que muchos de sus contenidos o de sus preguntas, que pueden ser entre 6 u 8, eso lo vamos a saber después, van a tener que pasar por la Corte Constitucional. Y ahora mismo hay algunos casos muy importantes que están pasando por la Corte Constitucional, es decir, se sigue tratando de meter la mano en la justicia. Pero adicionalmente a la institucionalidad pública del país, tenemos otro actor que va a ser probablemente muy gravitante en lo que viene en el futuro inmediato, y que es la CONAIE. La CONAIE, que además es una organización muy poderosa, no se lo puede negar, tiene una enorme capacidad de convocatoria que ya ha trascendido y trascendió en el 2019 y en el 2022 a solamente la apelación a los grupos
indígenas o a las nacionalidades indígenas, sino que logró capitalizar el descontento de otros sectores de la ciudadanía, y en el escenario de la extracción minera bajo un modelo de militarización decidido por el régimen para proceder a una extracción minera agresiva en zonas sumamente delicadas, sumamente sensibles, donde habitan comunidades, donde aparentemente no se ha respetado o no se va a respetar la consulta previa que manda en la Constitución. Pues allí tenemos otro actor que evidentemente va a estar también conectado con la Corte Nacional de Justicia, en tanto ese organismo va a tener que definir y dirimir desde lo que le corresponde este conflicto que sin duda ya ha empezado, no es que va a pasar en el futuro, ya ha empezado, y todos los ecuatorianos debemos estar conscientes de cuál es la posición de la CONAIE respecto a lo que acabo de mencionar. Doctor Ich, y con su pregunta da paso a lo siguiente, porque justamente analizábamos ahora la elección de Marlon Vargas, que pese a que en su discurso dijo que él no obedece organizaciones políticas y que va a priorizar, por ejemplo, no excluir a las bases, como se hizo en anteriores presidencias, hablando de la CONAIE en sí. Él sí muestra o sí mostró en años anteriores o durante todo el periodo que ha estado al interior de la directiva de la CONAIE un acercamiento bastante fuerte a Leonidas Issa. ¿Cómo ve el perfil de Marlon Vargas y qué tanto podría servirle, por ejemplo, al gobierno para lo que usted bien ha señalado, no calentar las calles, y también para unos comicios seccionales que están a la vuelta de la esquina? Sí, me parece que Vargas es cercano a Leonidas Issa. La noche de ayer, en la que se definió la elección que tuvo la CONAIE, Issa alcanzó 617 votos frente a Vargas 617 votos frente a los 540 de Leonidas Issa. Vargas me parece que es un poco más, es cercano, sin duda, a Leonidas Issa, pero más moderado. Ahora, la moderación va a depender de las decisiones también que tome el régimen, al cual, si giramos la moneda en relación a la pregunta de cuál es ahora el enemigo de la organización social, de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, y que pueden agruparse alrededor de la CONAIE, probablemente lo tenemos al gobierno. El gobierno va a tomar decisiones sobre sectores estratégicos del país. Ya ha tomado una que es muy, muy delicada, como había dicho, sobre la extracción minera en base a un modelo de militarización de esas áreas. Y no nos olvidemos lo que puede pasar y está pasando en otros sectores estratégicos del país, como que tienen que ver con hidrocarburos, que tienen que ver con telecomunicaciones, que tienen que ver con viabilidad, y un conjunto de elementos que están gravitando alrededor de estas condiciones económicas sumamente perjudiciales que están enfrentando grandes porcentajes de la ciudadanía. El frente fiscal del Estado ecuatoriano está en una encrucijada, ¿no? O sea, tenemos dos proformas presupuestarias en preparación contra el tiempo, una para cerrar el 2025 y otra para estructurar el 2026, y el Ministerio de Finanzas intenta reducir un déficit que crece a una velocidad preocupante. O sea, nuestra dependencia de los precios del petróleo, la vehemencia con que se tratan de generar acuerdos o tratados de libre comercio bilaterales o regionales para buscar inversión, no está resultando. Tenemos unas cifras realmente devastadoras a nivel internacional en lo que tiene que ver con el porcentaje de inversión pública aquí en el Ecuador, o el crecimiento de algunos factores que nos muestran a todos lo mal que anda la economía, más allá de los discursos, más allá de las campañas electorales. Y todo esto, claro, potencialmente puede generar una respuesta muy potente por parte de organizaciones y de la clase media del país, que, por ejemplo, quizás no esté muy de acuerdo con que se decidan en medio de esas proformas nuevas imposiciones, nuevos impuestos para tratar de sostener la economía del país, que además sigue pensando en el endeudamiento como una válvula de escape, o como la vieja confiable, como se dice
coloquialmente, ¿no? Para generar recursos en la caja fiscal que hoy por hoy son absolutamente insuficientes, por no decir están ausentes en su totalidad. Doctor Ish, y en base a esa última respuesta que nos proporciona, ¿no?, entendiendo un poco el contexto económico que vive no solamente el Estado gobierno, sino sobre todo las familias ecuatorianas, así es. ¿Qué propuestas cree que se puede venir dentro del mediano plazo? O incluso, ¿qué cosas se podría estar planteando el Ejecutivo, preguntar dentro de esa consulta popular que sabemos que va a suceder probablemente en diciembre y que ya se ha mencionado que no vamos a ir a votar solamente por una sola pregunta, que es actualmente las bases extranjeras? ¿Qué cree que se podría venir por esa vía en los siguientes meses? A ver, me parece que tenemos ahí un antecedente muy importante que fueron las dos consultas, la que perdió Guillermo Lasso y la que perdió Daniel Noboa, las dos consultas populares, en las que en realidad las dos preguntas que más les interesaban a ambos eran las que tenía que ver con las facilidades que se podían prestar para una reforma laboral y aquella que tenía que ver con el tratamiento de las demandas que el Estado debería enfrentar potencialmente por parte de inversionistas privados para que sean tramitadas en esferas judiciales internacionales. La ciudadanía mayoritariamente se pronunció en contra de ambas, y una tercera que debo también mencionar es lo que tiene que ver precisamente con el tema de la consulta informada previa a las comunidades y a los actores sociales que están formando parte directa del impacto que se puede generar a través de medidas económicas que tengan que ver con lo que acabo de señalar y con los sectores estratégicos del país. Me parece que allí se va a generar y debería generarse un diálogo más abierto, más equitativo, no profundizar esta sensación, esta percepción y sobre todo las evidencias de que el Estado, el gobierno, utiliza más bien todas las instituciones públicas del Estado para hacer una propaganda o una publicidad que no es equitativa, que no es equilibrada, y en la que las voces de otros sectores del país, de las cámaras de comercio, de las cámaras de industrias, de las de agricultura, acuicultura, los emprendedores, no son tomados en cuenta. Entonces, si se definen preguntas y se realizan estas campañas publicitarias con ingentes inversiones de recursos públicos en redes sociales o en otros medios de comunicación, en algunos medios de comunicación, y estas otras opciones de discusión no son aperturadas, no son habilitadas para que la gente realmente pueda tener una consideración mucho más coherente, para contrastar de una manera mucho más objetiva las implicaciones de una propuesta presidencial y las implicaciones de nuevas opciones. Vamos a tener de nuevo un problema de ingobernabilidad que no va a ser resuelto, que seguramente se va a acrecentar debido a la falta, insisto, de recursos económicos que son indispensables para que el país supere esa crisis, ¿no? Doctor Ish, le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros aquí en la mañana en RTP y tratar estos temas. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy gentil. RTP.